¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis García y les voy a leer relatos y experiencias cercanas a la muerte. Experiencia cercana a la muerte de Johnny. Esto sucedió en Suecia y fue traducido al inglés y ahora al español. Esto sucedió en el año 2014. Johnny tenía 57 años en ese momento. Fueron 57 años que pasaron en un instante. Pude ver cada momento desde mi perspectiva y también desde la perspectiva de la otra persona. A veces era insoportable y sentía una gran punzada de egoísmo y ensimismamiento de mi parte. Desanimado dije, había fracasado. Pero la figura de Luz dijo con una calidez casi humorística en su voz, no pasa nada, todo fue perfecto. Fue como debía ser. Dijo que yo era humano y como tal no es posible hacerlo todo bien. Se trata de aprender que el amor y sus consecuencias lo son todo. Esta es una experiencia cercana a la muerte excepcional debido a una enfermedad respiratoria. Había estado muy enfermo con TUAR, una enfermedad pulmonar bacteriana, durante aproximadamente un año cuando esto sucedió. Podía caminar o estar activo solo durante unos 10 minutos. Tuve fiebre durante 3 semanas. Siempre estaba agotado y me costaba respirar. Tenía la sensación constante de asfixia. Asustaba a mi esposa como sonaba cuando estaba sentado o durmiendo. Se volvió menos estresante dormir sentado en mi propia habitación. Mi vida profesional hasta entonces había sido trabajar con psicoterapia, crisis, supervisores, entre otras cosas, en hospicios, atención médica, servicios sociales y así. Viniendo de una educación en la que había mucha muerte a mi alrededor, esta experiencia sentó las bases para un interés de por vida en la investigación de las experiencias cercanas a la muerte. Leí mucho sobre el tema. Había ido a conferencias, etc. Me preguntaba cómo es morir y qué pasa después. Después de investigar pude parecer que sabía un poco cómo resultaría. Una tarde de octubre de hace unos 10 años, a pesar de la medicación, no podía respirar. En el pánico que siguió tomé el medicamento equivocado y mi respiración se detuvo. Entré en más pánico porque no podía pedir ayuda. Fue el momento más aterrador de mi vida. Entonces sentí que mi corazón dejaba de latir. Había un silencio total en mi pecho y me rendí. Todo se quedó en silencio. Estaba completamente hipnotizado por una carga gigante que comenzaba a aparecer en el pecho. Me sonrió cariñosa y cálidamente. Se hundió hacia mí o floté hacia él, no sé cuál de las dos. De repente me encontraba en un paisaje vibrante, vívido, increíblemente brillante. Era más brillante que cualquier cosa que haya experimentado. Experimenté una sensación de hogar, que era de tal magnitud que es imposible explicar. Era como si toda mi vida hubiera sido un sueño y me hubiera despertado de él. Todo era mucho más real y real. Había llegado a casa y estaba tan feliz. Incluso eso es imposible de explicar. ¿Cómo describirías una felicidad que es 1.000.000 de veces más fuerte que cuando tuviste a tu primer hijo? No funciona en el lenguaje humano. Me sentí lleno de todo. En relación con esto, había una figura de luz que era tan brillante que no podía ver los rasgos faciales. Él sabía todo sobre mí. Con eso realmente me refiero a todo. Él sabía la cosa más fea que yo pensaba y la cosa más bonita que hacía. Lo sabía todo. Aún así me sentía mal. Me preguntó qué había hecho con mi vida y luego todo lo que pasó en mi vida se repitió. Lo volví a vivir. Como tenía 57 años en ese momento, fueron 57 años que pasaron en un instante. Pude ver cada momento desde mi perspectiva y también desde la perspectiva de la otra persona. A veces era insoportable y sentía una gran punzada de egoísmo y ensimismamiento de mi parte. Desanimado dije, me había fracasado. Pero la figura de luz dijo con una calidez casi humorística en su voz, no pasa nada. Todo fue perfecto como debía ser. Dijo que yo era humano y como tal no es posible hacerlo todo bien. Se trata de aprender que el amor y sus consecuencias lo son todo. Estaba tan liberado y feliz. Luego me preguntó si tenía alguna pregunta. Le pregunté sobre la guerra, la destrucción del medio ambiente, el mal y todo lo que he reflexionado durante mi vida. A medida que avanzaban las preguntas era como si cambiara. Entendí más, hasta que sentí que entendía todo, que era todo como debe ser. Todo estaría bien. Entendí que era así. Era como si me hinchara, me hiciera más grande. Todo se estaba volviendo más brillante.
Mi experiencia es que pasamos un tiempo interminable juntos. Todo era eterno. Luego me dijo que iba a volver y que me pondría bien. Me pondría bien. Hasta entonces no había pensado en mi familia ni en mis hijos. Entonces era como ser succionado a través de un tubo estrecho a una velocidad extrema. Estaba acostado en mi cuerpo en posición fetal. El sol entraba por las persianas. Tuve la mañana más feliz que he experimentado en mi vida. Corrí feliz hacia mi esposa, ya que sentí que ahora debía contarles a todos cómo es realmente. Todo está bien. Mi esposa se puso triste cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Ella no era feliz como yo, y después de unas semanas confusas, comencé a aprender lo que sé ahora, que aunque sepa cómo será, no se puede explicar. Es como describir un destino, pero solo usando 2 letras de la historia. A veces ha sido extremadamente difícil vivir con esto. Ahora han pasado 10 años. La experiencia me cambió permanentemente. Parte de lo que yo era ahí en la luz permanece, así que soy como una doble exposición, un yo eterno que sabe y una persona común como tú. Así que, como la mayoría de los que han experimentado esto, trato de mostrar un poco del amor que fue mi hogar de la eternidad. Trato de ayudar a otros a convertirse en mejores personas y que yo sea una mejor persona, pero sé que al final todo saldrá bien. Nada en mi experiencia era lo que creía saber antes. No me di cuenta de lo increíblemente grande que es la diferencia entre la realidad aquí y allá. Tampoco entendía lo que es cuando el tiempo ya no existe. No me di cuenta de lo que es ser completamente amado y nadar en el amor. Pero no importa, al final todos terminamos ahí. Ok, a continuación les voy a leer un poquito. Hay unas cartas, hay unos comentarios que intercambian esta persona que tuvo su experiencia y el director del NDRF, que es el doctor Jeffrey Long. Están en la página web y las voy a compartir con mucho cariño y respeto. Dice: hola de nuevo, Jeffrey. En primer lugar, gracias por lo que me diste. Esto cambió por integrarme a aceptar lo que me pasó. Es como un proceso de sanación que comenzó con el cuestionario que responden en esa organización, y luego continuó con sus respuestas cálidas y cariñosas por correo. Me he tomado horas por escribir todo lo que recuerdo y todo lo que pensé al respecto. Fue en cierto modo un proceso difícil tener que lidiar con la revisión de mi vida de nuevo, pero todo lo demás es liberador. De repente ayer me detuve, mi cerebro casi se sentía hinchado por todo lo que intentaba entender. Entonces muy temprano en la mañana sucedió lo siguiente. Esto lo cuenta la persona Johnny, que escribe con el doctor Jeffrey Long, y le cuenta esto. Acabo de despertar. Es el cambio de hora de invierno, es demasiado pronto, son las 4:30 de la madrugada, pero no te atrevas a volver a quedarte dormido. Miedo al olvido. Me despertó la voz que reconocí de la figura de luz que me susurraba al oído. No trates de entender, acepta. No trates de entender, acepta. Era como un mantra que se susurraba una y otra vez, así que me desperté con el sonido. Pero como en mi experiencia cercana a la muerte estaba en la cabeza esto que sonaba, respondí para mis adentros y quería entender. La voz sonrió suavemente. Un niño puede entender la única regla que usted trae consigo. Todo es amor. Todo es cuestión de amor. El amor es la meta de todo lo que existe, independientemente de dónde y cómo exista. Cuando tratas de entender lo que experimentaste a través de tu mente, tu lógica lo limita. Cuando tratas de entender lo que ha pasado a través de tus emociones, lo sostienes, acepta. Todas las decisiones en la vida necesitan ser probadas por la única pregunta válida. ¿Estoy haciendo esto por amor? Si sigues esta regla, sigues en lo que se trata tu vida en última instancia, entonces haces aquello para lo que naciste. Todos los que vienen aquí experimentan esto. Experimentan el amor. Esto es lo que se llevan consigo. Es el origen de todo lo que existe. Entonces no se convirtió en un libro, le respondo. La voz dice con una sonrisa: lo sabías desde el principio. Su historia contiene el compromiso humano básico. ¿Quieres entender? Muchos se reconocerían a sí mismos en su propia oscilación entre la razón y el sentimiento. Lo que necesitas entender es que la mente tiene una debilidad inherente. La mente confunde las emociones que yacen en los impulsos primitivos del hombre con las emociones que se originan en el origen. Es decir,
Ustedes, todos ustedes, son parte de mí. El amor es el origen y la meta. Siento una caricia suave y amorosa en mi mejilla. Se une incluso completamente despierto. Sube, descansa al perro en un oscuro Basteras, mi ciudad natal en Suecia, y le da la comida. Me siento frente a la computadora y escribo lo que viví, sintiendo una profunda paz y alegría. Así que ahora estoy en paz. Puedo descansar y ahora sé cómo hacer con todo lo que me pasó. Trataré de seguir esta regla diciendo, estoy haciendo esto por amor. Así de simple. Que tengas muy buen día, Jeffrey. Te veo a ti y a tu NDERF como un salvador para mí. Me hizo todo el tiempo contactarte. Saludos cordiales, Johnny. Después viene otra conversación que Johnny envía a Jeffrey y se lee así en la página, la podemos leer ahí, está abierta para que todos la conozcamos. Y así dice: hola, confío plenamente en usted y en su organización. Eres libre de usar lo que te diga. Me has dado un gran regalo al escucharme hacerme preguntas, así que es tanto alegría como alivio. Un efecto secundario es que mis recuerdos se vuelven más claros y más complejos ahora que finalmente se han expresado. Es como un proceso de curación y mientras estoy más a gusto, tengo más recuerdos. Solo una cosa más. Se trata de nuestra conciencia y del miedo. Lo que experimenté después de un tiempo ahí en la luz y después de recordar mi vida y convertirme en algo más que Johnny, fue que algunas emociones estaban absolutamente ausentes, no existían. Era todo tipo de miedo y todos los sentimientos que están relacionados con el miedo. Era como si fuera un sentimiento que pertenecía a mi mundo cuando estaba en mi cuerpo. No se pudo encontrar allí en lo absoluto. Lo siguiente fue nuestra conciencia. Aquí la conciencia está en el fondo de nuestra mente y a veces es difícil de alcanzar en alguna situación. Pero ahí la conciencia siempre es una parte de nuestra alma y siempre está absolutamente activa a un nivel que es inimaginable. Así que nunca hay decisiones difíciles. La duda también es totalmente inexistente. Lo sabes, lo harás, lo eres. Así que cuando me preguntaste sobre mis preguntas y las respuestas que obtuve, es importante que los sentimientos que mencioné no sean parte del proceso en absoluto. Así que cuando miras vidas en las que eliges una vida en la enfermedad, en la guerra, en el abuso, es elegida desde tu alma, sin ningún tipo de miedo, duda. Tú sabes lo que tienes que hacer. Así que la determinación que sientes cuando comienzas a convertirse en el yo más grande es imposible de entender. Su fuerza a un nivel que está más allá de la comprensión. Y esta fuerza está ahí, escondida en nuestra vida cotidiana. Esta es una de las cosas más difíciles de aceptar. Aunque a veces me sienta como un cobarde y sea ambivalente, esa es la verdadera esencia de mi alma y la de ustedes. Saludos cordiales, Johnny. Hay una más. También le escribe Johnny y se le envía al doctor Jeffrey Long. Tu respuesta me hace honrado y... Hola, Jeffrey. Y tu respuesta me hace honrado y feliz a la vez. Trataré de responder en inglés, espero que tenga sentido. Tener este tipo de experiencias en el fondo y tener que guardar silencio sobre ello durante tanto tiempo es muy agotador. Al decirle a su organización, y ahora usted, sí es un alivio. Ser finalmente recibido con respeto e interés es una liberación. Es como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 10 años y ahora puedo respirar profundamente por primera vez. Haré todo lo posible por explicar más. Pero el recuerdo mismo de esta experiencia es como un archivo zip extremadamente grande y solo tengo una vieja computadora DOS para descomprimirlo. Así que si trato de acceder a esta memoria y entender a qué estoy accediendo, es algo casi imposible de hacer. El truco está en no tratar de entenderlo y relajarse. Entonces fragmentos de estos recuerdos comienzan a surgir en mi mente. He sido profesor de mindfulness durante 40 años, por lo que estoy entrenado para observar pensamientos y sentimientos. Creo que esa es una explicación para que mi historia pueda ser percibida como fácil de leer y entender.
pero eso es solo una suposición mía. Noté que en el ejemplo de mi texto que me enviaste, la figura luminosa con la que estaba hablando no era una mujer, definitivamente. Era un hombre. Supongo que mi corrector ortográfico o el traductor de Google cambiaron su género. Sé cómo suena su voz. Cuando pienso en él, su voz es suave, adorable, pero profunda y por debajo de la superficie. Fuerza y sabiduría más allá de todas las limitaciones, pero son tan amables como la de un niño amigable y adorable, con humor y risa fácil y empático. No lo escuché con mis oídos, sino con mi mente. Solo el sonido de su voz me da fuerza todos los días, me hace recordar cómo empezó nuestra conversación. Todas estas preguntas y respuestas fueron al principio como en un nivel fácil, luego se volvieron extremadamente complejo, rápido y acelerado en todas las direcciones. Así que el proceso del que estaba hablando era, según lo entiendo, que todos somos parte de él, Dios, Om, o como quieras llamarlo, ello. Que todos somos exploradores para explorar y desarrollar el amor en su naturaleza más profunda. Todos tenemos como un GPS dentro de nosotros, que siempre sabe en qué dirección está el hogar. Sabemos la dirección, pero depende de nosotros averiguar cómo llegar a casa. Al comienzo de estos procesos extremadamente largos, anhelamos, sé que esto suena extraño, pero anhelamos, enfrentar incluso lo opuesto a amar para comprender completamente la verdadera naturaleza del amor. Y a medida que aprendemos más y más, vida tras vida, nos encontramos con descubrimientos cada vez más complejos, lo que nos hace buscar retos cada vez más complejos. Cuando más nos desarrollamos, más cerca se vuelve nuestro yo espiritual y nuestro yo material el uno del otro. Al final se convierten en uno. La materia y el espíritu reaccionan por igual. El camino hasta ahí ha pasado por la alegría, el dolor, la felicidad, la violencia, la lástima, los errores y la tragedia, hasta que un día comprendemos plenamente lo que es el amor, al comprender lo que es opuesto al amor, porque lo hemos vivido todo. Lo que aprendí allí, del otro lado, es que no hay miedo. El miedo solo existe aquí. Por lo tanto, no hay miedo de nacer en una vida difícil, ya que significa más aprendizaje y estar más cerca de la luz y el amor. Somos exploradores increíblemente valientes y amorosos, a punto de experimentar todos los misterios de la vida en nuestro viaje para comprender la verdadera naturaleza de Dios. Ahí es donde mi cerebro le gusta detenerse, y ahora mis oídos están humeando sobre el sobrecalentamiento, así que probablemente me detendré ahí. Esto solo fue un pequeño fragmento de nuestra discusión, así que esta fue una versión simplificada de la charla motivacional que me dieron. Me encanta ser un explorador. Saludos cordiales, Johnny. ¿Qué tal, Bueno, esta fue una experiencia larguísima, pero valió la pena. Normalmente no leo ni el cuestionario que se encuentra en esta organización, ni tampoco algunos de los comentarios adicionales. Pero cuando los leí me di cuenta del cambio, la transformación tan increíble que había tenido esta persona, Johnny, y también algo raro, poder tener estas conversaciones con Jeffrey Long de la NDRF. Bueno, algún día espero conocerlo en persona y agradecerle que nos permita leer estos textos que estén abiertos al público. Yo no estoy afiliado con ellos de ninguna manera, pero bueno, están aquí para que podamos compartir estos grandes, grandes misterios de los relatos del más allá, tal y como ellos los cuentan. Gracias, nos vemos en la próxima.